Y vamos a compartir una palabra en esta mañana de parte del Señor que puso en mi corazón. Y vamos al libro de Lucas, capítulo 2, del versículo 41 vamos a leer al 51. Cuando lo encuentra dicen amén. Una historia muy conocida, pero Dios nos quiere decir algo a través de esta palabra. Aleluya. Y dice así la palabra del Señor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais? Dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y el versículo 51 dice así: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Fíjese lo que dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Amén. Cerrá tus ojos, vamos a orar. Querido y amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque en esta mañana tú nos vas a hablar a través de esta palabra. Tu palabra ya es bendita, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, atesoramos esta palabra en nuestro corazón. Prepara, Señor, los corazones, Señor. Yo no sé cómo han venido en esta mañana atribulados, heridos, lastimados, Señor, pero prepáralo como tierra fértil para recibir tu palabra, Dios. Y yo oro en el nombre de Jesús, que tú abras los cielos sobre este lugar y que tu Espíritu Santo se mueva. Muévete, Espíritu Santo. Muévete, ministranos en esta mañana. Padre, atamos toda fuerza del enemigo, toda fuerza que se levante contra ti, la atamos y la echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Padre, y yo me pongo en tus manos como un vaso de barro, Señor. Derrama de tu aceite, derrama de tu presencia. Espíritu Santo, guíame, lléname. Porque solamente tú eres el que puede hacer algo. Eres bienvenido, te anhelamos, te deseamos, te necesitamos, Espíritu Santo. Llénanos, más. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Lo más interesante de esto dice que habían perdido a Jesús. Y en el versículo 51 dice que lo encontraron y volvió Jesús con ellos a Nazaret. Así que yo no sé cómo viniste en esta mañana, pero yo te digo algo. No sé si viniste muy preocupado, cansado, angustiado, pero en esta mañana te vas a ir con Jesús de este lugar. En esta mañana su presencia se va a ir
de este lugar contigo. En esta mañana ese milagro se va a ir contigo. En esta mañana las preocupaciones y las angustias se quedan en este lugar, porque la presencia de Dios se va contigo. Declaralo en el nombre de Jesús. Levanta tu mano y decir: la presencia de Dios se va en esta mañana conmigo. El milagro se va conmigo. La respuesta a mi oración se va conmigo. Si lo crees, dale un aplauso al Señor y Él en fe va a responder en esta mañana. ¡Aleluya! Y le quiero comentar, yo sé que ya lo han leído, ya deben saber, pero miren, dice que se iba Jesús, los padres de Jesús, se iban a Jerusalén a celebrar las Pascuas, dice como era de costumbre, dice que iban todos los años. Y dice que Jesús iba con él. Entonces si dice que iban todos los años, si dice sus padres, no dice que iba su padre, sus padres iban ¿cuándo? Todos los años. ¿Cómo es esto? ¿Cómo todos los años? Si Jesús, si iban todos los años sus padres, ¿a Jesús qué hacía? Cuando era bebé, cuando era más grande, cuando tenía 1, 2, 3, 4, ¿qué hacía? ¿Lo llevaba o no lo llevaba? Fíjense que dice la ley que solamente los hombres tenían que ir a Jerusalén una vez por lo menos al año a celebrar las Pascuas, que era una de las fiestas más importantes. Hay 3. Está el Pentecostés, ¿no? Y de los tabernáculos. Son 3 fechas muy importantes de las fiestas judías que no pueden faltar y tienen que estar en Jerusalén. Pero dice acá la palabra de Dios que dice que sus padres iban todos los años. Entonces llevaban a Jesús todos los años, pero no era obligación de ir de la mujer y los niños no era obligación ir. Entonces me está diciendo la palabra que José tenía un buen testimonio, que José tenía un buen sacerdocio en su familia, que José tenía un buen gobierno de su hogar, porque dice que su mujer y su hijo lo acompañaban. Mi pregunta es, ¿por qué a veces nosotros dejamos a nuestros hijos en casa? Y te voy a comentar algo. No era que se tomaba un colectivo, José y María, para ir al templo de Jerusalén. Se preparaban una marcha. Esto era una caravana, esto era un viaje, eran viajes de días. ¿Saben cuánto tenían de viaje desde Nazaret hasta Jerusalén? 142 kilómetros. 142 kilómetros tenían para ir desde Nazaret hasta Jerusalén. Y tenían que ir, dice que iban todos los años. Las familias iban preparadas. Yo me imagino esto, imagínese usted cuando va a salir un día, que se va contento, que se prepara, porque así tenemos que prepararnos. Contentos. Nosotros ayer llegamos a la noche a casa cansados y dijimos, mañana vamos a ir a la casa del Señor y estamos ya preparándonos felices. Mañana me tengo que levantar temprano, me tengo que bañar. Sí, bueno, levantate temprano porque mirá que nos tenemos que bañar varios. ¿Vieron cuántos son así que tienen? ¿No? Y no me dejaste agua caliente, pero bueno, por ahí en su casa no pasa. Entonces nos corre. Pero, entonces uno ya se prepara. ¿Preparás tu corazón? ¿Preparás tu corazón el día anterior para ir el otro día a la iglesia? ¿Preparás a tu familia para ir al otro día a tener un encuentro con el Señor? Tenés un privilegio. Y dice que ellos se preparaban. Yo me imagino, si era un viaje de 142 kilómetros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen las mamás? Primero, es mucho viaje. No se camina en un día 142 kilómetros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Preparamos unos? ¿Qué preparan las mujeres? Sanguchito. Sí. Igual con un sanguchito, hay que preparar unos buenos sanguchitos. Y usted porque no tiene aguali, pero hay que preparar unos buenos sándwiches. Pero fíjense, entonces la gente estaba emocionada, había un anhelo en el corazón, ya había una preparación para ir a Jerusalén. La gente se preparaba a marchar y la gente iba a Jerusalén a celebrar las Pascuas. Entonces todo emocionado, todos contentos, iba toda la familia en marcha. Y dice que ellos iban con Jesús, iba toda la familia contenta, toda la familia abrazada, íbamos todos. Pero fíjense que muchas veces nosotros, para llegar a un lugar,
no tomamos de Jesús de la mano. Pero cuando llegamos a ese lugar, nos olvidamos de Jesús. Fíjate que vos, para llegar a un lado, te tomaste de la mano de Jesús. Los que son solteros, los que fueron solteros, Señor, dame una novia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una sierva de Jehová, que te vamos a servir, Señor, y estás de rodillas y pidiendo, Señor, que sea una modelo, Señor, que sea... Empiezan a pedir. ¿O no? Y le pedimos con detalle, de ojos celestes, Señor, grandote, musculoso. Pero uno pide y le pide al Señor. Llegó el novio y no tiene tiempo de venir a la iglesia porque tiene que ir a pasear. Llegué, le pedí a Jesús que me respondiera, me respondió Jesús, pero cuando Dios me respondió, me olvidé de Jesús. Muchas veces nos pasa, yo he escuchado y he vivido y he tratado con gente que ha pasado mal, problemas económicos, situaciones difíciles, y venía a la reunión, venía el domingo, venía el miércoles, venía a la célula y decía, sí, Señor, en el nombre de Jesús lloramos por ese trabajo, Señor, el Señor te bendiga, el Señor te va a prosperar, vamos a pedirle. Y ¿saben qué? Se tomaban de la mano de Jesús porque querían llegar a un lugar. El día que llegaron y consiguieron trabajo, se olvidaron de Jesús. No, estoy muy cansado, trabajo mucho, el fin de semana tengo que tomármelo en familia. Claro, pero mientras el Señor no te respondía, estabas acá. Cuando vos le pedís un negocio, una empresa, un proyecto, claro que pedís, claro que ahora sí, no está mal, no está mal. Pero acordate quién te respondió. No lo dejes ahí, no te olvides de Él. Mucha gente ha recibido milagros. Cuando recibe el milagro, se olvida de Jesús. No te olvides de Jesús. Muchos piensan que Jesús es el medio para llegar a alcanzar algo, un liderazgo, algo, un ministerio. Usan a Jesús como un medio, pero Jesús no es un medio, Jesús es el fin. Cuando llegas a Jesús, es el principio de todo. Cuando te das cuenta que Jesús era el fin, lo que pasaste para encontrarte con Él, te das cuenta que tu vida era esa, vivir para Jesús. Pero yo les quiero decir, para que no estén enojados con José y con María, porque decís, che, pero ¿cómo se van a olvidar al hijo? ¿Lo llevan al hijo y se lo olvidan? En esa época, ellos venían de un lugar humilde, de un lugar pobre. Nazaret era un lugar humilde. Un lugar donde escaseaban muchas cosas. Por eso decían, ¿de Nazaret podrá salir algo?, dijeron de Jesús. O sea, no había una preparación académica. No había lugares buenos ahí. Entonces, para viajar, ellos hacían una caravana. Primero iban las mujeres. Y esto lo aprendieron en la salida del desierto de Egipto. Y atrás, ¿quiénes iban? Los hombres, los más fuertes, ¿sí? Para cuidar a las mujeres y a los niños. Entonces, en esa caravana iban primero las mujeres, primero los niños, las mujeres con los niños y los hombres atrás, cuidando a la gente. Viajaban en caravana, era un montón. Es como que agarremos nosotros ahora acá, todos los que estamos acá, y digamos, vamos a Jerusalén. Mira que tenés al lado, decirle, vamos a Jerusalén. Ahí está. Ahora nos ponemos en marcha y nos ponemos a caminar. Y empezamos a preparar los sanguchitos y emprendemos la marcha. Y empezamos y vieron que cuando uno va cantando, va adorando, ¿no? Que uno va feliz. Después sale la ampolla, pero no importa, pero uno va feliz. Y bueno, emprendieron la marcha así. Pero ¿saben qué? Dice que ellos perdieron a la vuelta. Cuando volvían, llegaron al lugar, llegaron a Jerusalén, dice que a la vuelta de un día de camino perdieron a Jesús. Lo buscaban y no lo encontraban. ¿Cuántos perdieron algo alguna vez? Si yo le digo, ¿quién perdió la llave? Levantamos la mano todos. ¿O no? Si digo, ¿quién perdió un hijo? También levantamos la mano todos.
Yo le quería contar la historia cuando yo me perdí, que iba de la mano de mi mamá. Pero no quiero que queden traumados, porque mi mamá no sé si estudió psicopedagogía o hizo un máster, pero le puedo asegurar que esa vez que me perdí, nunca más me perdí. Ahora lo dejo para que piense usted, pero nunca más me perdí, estoy acá. Pero le voy a contar una historia cuando se me perdió mi hija Julie. ¡Oh, Jesús! Mi hija Julie se me perdió. Vieron que uno, no sé qué fecha era, que uno se quiere comprar ropa. Estábamos con mi hija Melina, Julie y Fiore, que estaba en un carrito. Por eso yo me imagino que acá en esta situación, si perdieron a Jesús, José viene y ¿qué le dice a María? Pero Jesús estaba contigo. ¿Y María qué le dice a Jesús? Le dice a José, estaba contigo. Y ahí hubo la primera discusión santa. Y yo creo que no se van a felicitar. ¿Usted qué le dice si perdimos un hijo de vista? ¿A quién le va a echar la culpa? ¿O no? Pero bueno, nos pasó eso con mi señora. Estábamos ahí caminando, comprando, y estaba mi hija Melio y me dice, ay, no, yo quiero que me mire Robert el pantalón cómo me queda. Eran chiquitas, Julianita tendría 3, 4 añitos y Fiore estaba en carrito. Mi Fiore. Estaba en carrito y estaba Julie. Y estamos así, me dice, mi señora dice, anda que quiere que veas vos cómo le queda el pantalón, la campera. Bueno, voy yo, entro al negocio y le digo, bueno, yo estaba así como un padre santificado con el carrito y con la otra acá al lado mío con Julia así. Estamos ahí en una galería en Morón, no sé si conocen Morón. Encima es un peligro Morón, porque justo entré en una galería que tiene salida para las 4 calles. Bueno, es como cuando tu mujer te dice, sí lo vi acá, ¿y dónde acá? Acá, y caminaste, tú no lo encontraste más. Pero bueno, esto pasó. Entonces estábamos ahí, entro a ver en esa galería, le digo, sí, te queda lindo, vamos a comprarlo, bueno. Y cuando yo estoy así, que estoy a punto de pagar, y viene mi señora, me dice, ¿y Julie? ¿Y Julie está con vos acá? Le digo, no, si estaba con vos allá. No, conmigo no está con vos, no está con vos. No sabe, hermano, cómo corrí. Salí de ese negocio y digo, ¿dónde está Julie? ¿Dónde está Julie? Salí para un lado, nada. Salí para el otro, nada. Porque uno, cuando le falta a alguien, ¿quién piensa? No piensa cosas buenas. Me la trae bueno un hombre, ¿no? Vieron que uno dice, no, me la va a atropellar un auto, me la van a secuestrar. Si mi mamá dice, no, le van a robar los órganos. Porque era así la mamá de antes. ¿Vieron? Pero era así. Y ¿saben qué? Entonces salí corriendo para allá, para todos lados. Y en ese momento me di una vuelta a manzana, era toda una teta, pero quería encontrar a Julie. ¿Y saben qué pasó? Preguntaba al de seguridad, al que salía a la puerta, y decía, ¿la vio? Es así, con rulito, es simpática, es hermosa, salió al padre, le decía yo. Entonces la gente le hablaba en las 4, me dice, no había nadie. Entonces me veían que estaba desesperado, corría, nada. Y estamos con mi señora y le digo, no está Julie. Y de repente, no sé cómo mi señora me dice, no, estaba mi señora acá, estaba la galería acá, negocio de este lado, yo estaba con Melo ahí, mi señora estaba acá, se movió unos metros, y Julie estaba allá de este lado, de una vidriera agachadita así, mirando unos juguetes. O sea que todo lo que corrí, qué desesperación cuando perdemos a alguien. ¿No? Pero arde en nuestro corazón esa pasión cuando perdemos la presencia de Jesús. Cuando no sentimos su presencia, ¿cómo está nuestro corazón? Y yo te quiero hablar de algo, del peligro de perder la presencia de Jesús. Y yo le puse de título a esta prédica, vuelve al lugar donde perdiste su presencia. El peligro de perder su presencia. Y te quiero hablar de un sacerdote, de un hombre de Dios que perdió la presencia. Acompáñame por favor a 1 de Samuel capítulo 2, versículo 29. Capítulo 2, versículo 29 y versículo 30 de 1 de Samuel dice así.
¿Lo encontraron? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo, dice, mire lo que dice, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en... Te estoy hablando de un sacerdote, un hombre de Dios, uno de los últimos sacerdotes que estaba ahí o de los jueces, que está en 1 Samuel. Fíjense esto, honraba más a sus hijos que a Dios. Le daba lo mejor de las ofrendas, de los sacrificios. Le daba lo mejor de los animales para que sus hijos lo coman. Y había perdido el temor a Dios. Cuando uno pierde la presencia de Dios, cuando uno pierde el temor a Dios, perdés la honra a Dios. Ponés otras cosas delante de Dios, como este hombre puso a sus hijos. Y Dios le había dado una palabra, Dios le había dado una promesa, dijo que tu sacerdocio será perpetuo. Pero dijo: nunca yo haga tal cosa, porque has honrado más a tus hijos que a mí. ¿Qué pasa si diríamos: has honrado más a tu esposo que a mí? Has honrado más a tu esposa que a mí. Has honrado más tu trabajo que a mí. Has honrado más a tu cuerpo que a mí. ¿Qué pasa si Dios no diría eso? Has honrado más a tu pasión que a mí. ¿Qué estás poniendo delante de Dios? Era el sacerdote, era el encargado de instruir a los hijos, era el encargado de enseñarle a los hijos, era el encargado de enseñar las escrituras, era el encargado de enseñarle a orar, era el encargado de enseñarle a tener temor a Jehová, era el encargado de administrar las ofrendas de Dios, era el encargado de decir que con las cosas de Dios no se juega. Tenemos que dejar, no estamos jugando a la iglesia. Somos iglesia. ¿A quién estás honrando más? Hay una palabra dada por Dios sobre tu vida. Y dice que es perpetua, que es para siempre. Hermano, tened temor de Jehová, que esa palabra no se vuelva para atrás. Tienes que seguir teniendo la honra a Dios. Porque si no, Dios va a quitar esa cobertura, va a quitar esa bendición que te dio. ¿Cómo está el gobierno? Fíjense lo que dice. Has honrado más a tus hijos que a mí, porque han hecho lo malo, o sea, quitaban lo mejor de las ofrendas para ellos. Le estaba dando lo mejor a los hijos. Yo sé que como padres le queremos dar lo mejor a nuestros hijos. Pero nunca pongamos a Dios por menos que eso. Dios es lo mejor para nuestros hijos. No hay nada mejor que le pueda dar a tus hijos que tengan temor de Dios, que honren a Dios, que amen a Dios, que alaben a Dios, que oren a Dios. Por eso Dios le quitó el sacerdocio a Elí. Porque una persona, miren lo que dice en Timoteo. Timoteo capítulo 3, versículo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4. ¿Lo tenemos por ahí o lo busco? ¿Sí? Miren lo que dice. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y el que sigue. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Gobernás bien tu casa? ¿Tus hijos se sujetan a ti?
tu esposa, tu esposo se sujetan a ti. Dios te dio un sacerdocio. En Apocalipsis dice que somos reyes, ¿sí? Reyes, ¿sí? ¿Cómo está tu sacerdocio? ¿Te mueves en integridad? ¿Le enseñas a tus hijos a honrar a Dios? ¿Le enseñas a tus hijos a honrar a los hombres de Dios? ¿Le enseñas a tus hijos que hay que honrar el día del Señor? Que tenés 6 días prácticamente y medio para hacer lo que vos quieras, pero tenés solamente 2, 3, 4 horas para venir a honrar a Dios, para que la bendición en tu hogar, en tu familia no falte. ¿Sabes qué? La Biblia dice, yo sé que esto es feo, que esto es duro, pero la Biblia dice, y es palabra de Dios, que Dios visita las maldades de los padres hasta la 3ª y hasta la 4ª generación, pero bendice hasta 1000 generaciones. Yo declaro en el nombre de Jesús que tus generaciones serán benditas, tus hijos serán benditos, tus nietos serán benditos, los hijos de tus nietos serán benditos. Porque acá hay gente que honra a Dios. ¿Dónde está la gente que dice mis generaciones serán benditas? Aleluya. Gloria a Dios. Tus generaciones serán benditas, mis generaciones serán benditas. No pierdas de honrar a Dios, no pierdas el temor de Dios. Así como te hablé de un sacerdote, yo te quiero hablar de un rey. Alguien que desobedeció. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y versículo 23, y dice así: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, obstinación. Fíjense lo que dice: y como ídolos e idolatría, la obstinación. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La desobediencia. La desobediencia te quita el reino. Fíjense, acá vemos algo claro del rey Saúl. El rey Saúl era un hombre común, de una familia pequeña. Él mismo, parece que tuviera la autoestima baja y dice, no, porque soy de la familia pequeña, soy el más pequeño, soy de la tribu de Benjamín. Es muy chiquito, así me lo imagino. Pero no era así. Era como se sentía adentro. Porque dice la palabra de Dios que Saúl era de los hombros para arriba, era más alto que todo el pueblo. Pero él, como habla, se sentía muy pequeño e insignificante. Y era un hombre que obedecía a su padre. ¿Saben cómo lo encontró a Samuel? Buscando unas asnas. Estaba buscando unas asnas, unos burritos, algo que usaban para trabajar, se la habían perdido. Entonces Saúl salió a emprender ese viaje a buscar a esas asnas. Y después de estar varios días, dijo, no, volvamos mejor porque mi padre va a estar asustado. Y le dijo el siervo de Saúl, dijo, no, hay un hombre de Dios que es vidente, dice. Antes a los profetas se les decía vidente, que nos va a decir dónde está, pero no tenemos nada que llevar. Algo conocía Saúl, que sabía que tenía que honrar al hombre de Dios, que tenía que llevar una ofrenda. No tenemos pan, no tenemos nada. Y el hombre dijo que tenía algo, entonces fueron a presentarse a Samuel. Y Samuel le dijo una palabra, que vaya el otro día. ¿Y saben qué? Saúl dijo, quédate tranquilo, ven mañana que vamos a comer. Y Saúl obedeció. O sea que Saúl era Le dijo, bueno, ven, come, comió. Le dijo, cuando vuelvas, vas a ir que te vas a encontrar con una comitiva. Vas a ver que van a bajar unos profetas, vas a caminar con ellos. Y dice que Samuel
Saúl obedeció. Y fue y se encontró con los profetas. ¿Y qué hizo Saúl? Profetizó. Fíjense qué obediente que fue. Hasta que fue rey. Fue obediente hasta que fue rey. La obediencia te lleva a la bendición. El ser obediente, el escuchar la palabra de Dios, él escuchaba la palabra de Dios, porque el profeta Samuel habla palabra de Dios, era la palabra de Dios aquí en la tierra, a través de un hombre. Entonces escuchaba y obedecía la palabra de Dios. Pero pasó algo. O sea, él fue obediente, llegó al reino, se sentó en el trono, ¿y qué pasó? Dice que después se tiene que presentar una guerra, tiene que ir a luchar contra los filisteos. Tiene que pelear contra los filisteos. Y Samuel le dijo, espera hasta que yo llegue para ir a enfrentar a los filisteos. Cuando yo llegue vamos a presentar una ofrenda. Cuando yo presente la ofrenda, después vamos a ir a la guerra. Pero fíjense que le dijo Dios, que dice que la desobediencia, por tu desobediencia, porque has desechado mi palabra. Iglesia, no deseches la palabra de Dios. Por cuanto has desechado mi palabra, yo te he desechado del reino, te he quitado el reino. ¿Y qué es quitar el reino? Cuando Dios te quita el reino, ¿sabes qué? Perdés el reino. Y cuando perdés el reino de Dios, ¿sabes que viene a tu vida? Un reino, pero un reino de temor. Un reino de oscuridad. Un reino donde no pasan cosas buenas. Porque Dios quitó su reino de tu vida. Fíjate, cuando vos tenías la posibilidad de gobernar todo, porque gobernaba todo Saúl. Una persona que tenía 2 asnas, una persona que buscaba unos burritos, después Dios lo puso en un trono y tenía toda una nación que estaba a sus pies. Podía conseguirlo todo, podía tenerlo todo. De 2 burritos a un trono. Pero claro, él llegó ahí a ese lugar y ya pensó que era alguien. Ahora yo soy. Pero pasó algo. Cuando viene el reino de temor, ¿sabes qué? Viene un reino donde falta la fe. Viene un reino donde te piensa gobernar la carne. Viene un reino donde empiezan a gobernar tus emociones. ¿Sí? Porque la desobediencia es eso. Es rebelarse contra Dios. Cuando vos no estás lleno de Dios, cuando vos no te llenás de Dios, cuando vos no... ¿Sabes qué? Empieza a salir las obras de la... Y te pisan un cachito y explotaste como... Porque empezás a salir lo que realmente vos tenías adentro. Lo que tenías guardado y contenido ahí por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo que no dejaba que salga eso. Y empezó a salir tus reacciones naturales, el temor, el miedo. Ya no tenés fe. Mirá, quiero que prestes atención a esto. 1 Samuel 13:11. Y dice así. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho, Saúl? Eso fue cuando él ofreció sacrificio. Vino el profeta Samuel y dijo, ¿qué has hecho, Saúl? Y le dice, miren. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Acá está. La clave dice, porque vi. ¿Qué vio? Que el pueblo desertaba, que los guerreros se iban, que los guerreros se volvían. Y él veía con sus ojos naturales a todos los filisteos ahí, preparados para atacar, y sus soldados estaban desertando. Yo cuando vos decís que vi, yo sé que por ahí vos estás viendo muchas cosas, pero tus ojos naturales no condicionan la promesa de Dios sobre tu vida.
Él estaba viendo que desertaba el pueblo, pero él no sabía que el pueblo no lo puso por rey a Saúl, sino Dios lo puso. Vos no dependés de un hombre, vos no dependés del trabajo, vos no dependés de un diagnóstico, vos dependés de la palabra de Dios. Y si Él te quiere sentar en un trono, Dios te va a sentar en un trono. Deja el temor de lado, deja de andar por lo que ves, deja de tener temor. La Biblia dice que nosotros andamos por fe, no por vista. ¿Dónde está el pueblo que anda por fe? Andamos por fe, no por vista. Tenemos que andar sin temor. Tenemos que caminar en fe, caminar sobre la palabra de Dios. Porque Dios nos va a bendecir una vez más. Yo no sé qué te pasó. Yo no sé si te cruzaron pensamientos malos en tu cabeza. Si tuviste un diagnóstico malo, si vienen las cosas, los pensamientos negativos, malos, feos, lo peor viene siempre. ¿Será que tu fe se perdió? ¿Está viniendo un reino de temor a tu vida, un reino de oscuridad, un reino de malas noticias? Pero ¿sabes qué? En la Biblia dice que Jesús, en Mateo 6, dice, Mateo 6:10. A ver, Mateo 6:10. Les enseña a orar a los discípulos. Los discípulos veían cómo Jesús caminaba, cómo se dormía en la tormenta, cómo caminaba sobre el agua. Y le dice, Señor, ¿cómo hace todo esto, Señor? No le preguntaron, Señor, enséñame a hacer milagros, Señor, enséñame. No, sino, Señor, yo sé que tu poder viene de la oración. Señor, enséñanos a orar. Y me gusta una parte que dice, en la oración, dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Yo no sé cómo está tu casa. Yo no sé si perdiste el reino de tu casa, si perdiste el gobierno, si sentís que el reino de Dios se levantó. Pero hay una palabra, está en la oración, que diga, venga tu reino. ¿Dónde está la iglesia que dice, venga tu reino a mi hogar? Venga tu reino de amor, venga tu reino de paz, venga tu reino de prosperidad, venga tu reino de sanidad. Ese es el reino. Si en tu casa hay contienda, hay lucha, hay griterío, hay muchos problemas, es porque el reino de Dios no está en tu casa. Porque donde está el reino de Dios, donde está la presencia de Dios, hay paz. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿Hay tormentas? Sí. ¿Hay sacudones, hay zarandeos? Sí. Pero confía de que Dios, de que Jesús te va a llevar a un lugar seguro. Amén. Aleluya. Creo que ya podemos arrancar, ¿no, pastor? ¿Ya? Sí, podemos arrancar. Gracias, pastor. Yo te quiero decir algo. ¿Qué pasa cuando perdemos la presencia de Dios? Quiero que me acompañes al libro de Jueces, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 20, y dice así. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Dice, y luego que despertó él de su sueño, él dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Fíjense, Sansón, yo te estoy hablando, te hablé del sacerdocio. Te hablé del reino y ahora te hablo de la unción. Usted sabe que Sansón era un hombre de Dios, que la madre era estéril y nació por designio de Dios, con una unción especial, que iba a ser un juez, que iba a llevar a la libertad al pueblo de Israel. Te estoy hablando de esa unción, pero ¿saben qué problema tenía un Sansón? Que era muy fuerte.
Pero tenía una debilidad, que eran las chicas. Esa era la debilidad de Sansón. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de pecado. Sansón venía de coquetear con el pecado. Venía jugando con el pecado. Se enamoró de una mujer filistea. Vamos a ir a la última mujer, a Dalila, que lo engañó varias veces. Dice que lo había enamorado, que estaba enamorado, pero lo engañó varias veces. Le dijo como 4 veces, después esta le dice que lo tenía que rapar, pero al principio dijo no, que si me atan con un mimbre o un hilo nuevo, si me hacen esto, si me hacen las trenzas, me cortan. Porque Dalila quería saber cómo era que tenía esa fuerza. Y Sansón siempre se libraba de la misma manera, con su propia fuerza. Él sabía que de esa vez iba a librar. Y dijo, esta vez haré como todas. Pero dice que él no sabía que Jehová se había apartado de él, la unción de Dios se había apartado de él. ¿Con qué pecado estás coqueteando? ¿Con quién te quedás charlando esta noche? Hasta muy tarde. ¿Qué página estás visitando? ¿Con quién te mensajeás? ¿Qué comentario tenés? ¿Qué seguidores tenés? ¿O a quién seguís? ¿Por qué lo seguís? Este pecado aborda a todos, a jóvenes, a hombres, a mujeres, a matrimonios. El adulterio, la fornicación, la pornografía. ¿En qué estás andando? ¿Sabés que Dios ve lo que estás haciendo? ¿Sabés que pensás que porque una vez pecaste y no pasó nada? Dios ya lo está viendo. ¿Sabés que si no, esta vez no pasó nada, fue una miradita, la próxima vez te quedás un rato más y otro rato más y empezás a tener conversaciones subidas de tono que no corresponden tenerlas? Y pensamos que no va a pasar nada. Empiezo a tener pensamientos que no son buenos. El pecado hace que la unción sea parte de tu vida, hace que la presencia de Dios sea parte de tu vida. Aléjate del pecado, aléjate de la tentación, aléjate de las personas que no se tienen que relacionar contigo, apártate, pide ayuda, habla, corre, huye. Tienes que huir del pecado, hombre, mujer, huye del pecado. Si no puedes, pide ayuda, pide auxilio. Porque muchas veces nosotros, no, yo voy a salir solo, no le voy a decir a nadie porque es vergonzoso. No, hermano, pedí ayuda. Porque lo único que vas a hacer es va a hacer que la presencia de Dios aparte sobre tu vida. Y vas a empezar a andar en oscuridad y en tinieblas y una cosa te va a llevar a otra y cada vez va a ir de peor en peor. Te vas a meter en un pozo que no vas a poder salir. Y vas a pensar, no, pero de esta vez salgo como lo hice tantas veces. Pero esa vez vas a estar enterrado hasta acá que no vas a poder salir. Que estemos en la iglesia no nos es exento de nada. Todos luchamos con eso. Pero nosotros sabemos que nos tenemos que apartar y a quién debemos acudir. Porque a través de qué nos tenemos que santificar, a través de su palabra, ser lavados por su palabra. Aléjate de eso, porque se va a apartar la unción de tu vida. No juegues con el pecado, no coquetees con el pecado te destruye. El pecado quita el propósito de Dios que Él estableció para tu vida. Es la unción, el designio, lo que Dios preparó antes de la fundación del mundo para que vos empieces a ministrar. Qué triste saber que hay hombres y mujeres llenos de Dios, pero Dios le quitó la unción.
Y dice que al final le cortó el pelo. Dijo, por mi cabeza no ha pasado navaja, y le cortó el pelo. Sansón le cortó el pelo. A Sansón le cortaron el pelo. Y yo cuando veo el pelo es quitarle la cobertura. Él no podía pasarse la navaja. ¿Vos estás haciendo las cosas con la cobertura? ¿Hay una cobertura de Dios sobre tu vida? ¿Hay una cobertura del pastor sobre tu vida? ¿Estás haciendo las cosas en tu propia fuerza sin unción? ¿Estás forzando las cosas sin unción? ¿Te estás haciendo notar más a vos que la unción que Dios depositó en ti? Y que todo viene de Dios. Que Dios no quite la unción de tu vida, hermano. Aléjate del pecado. Porque el pecado te va a arrancar los ojos, te quita del propósito de Dios, no vas a poder ver nada. Y vas a andar como ciego en este mundo. No pierdas la cobertura. No pierdas el temor a Dios. Ríndete cada día a Él, busca de Él. Porque es lo más precioso que Dios depositó en nosotros, la unción, la gracia, el favor. No pierdas unción. Huye del pecado, huye de las tentaciones. Porque tal vez haya un día que dirás, lo haré como lo hice siempre, no se dé cuenta a nadie. Pero ese día te vas a dar cuenta que no podés salir de ese lugar. Pero ahí, en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Fíjese lo que dice. Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no sé si estás batallando con algo inmoral, no sé. Algún negocio oscuro, algo turbio, no sé. Pero confesate. Porque Él es fiel y justo. Para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Amén. Me gusta porque le habla siempre a un hombre. Y le está hablando a un hombre, y le habla a un sacerdote, le habla a un rey. Y le habla a un hombre con unción, a Sansón. Pero ahora le habla a la iglesia, te habla a vos, me habla a mí. Mirá que tenés algo de decirle, te habla a vos. Ahí está. Acompáñame por favor a Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 2. Le está hablando a una iglesia de Éfeso. Y me pone realmente triste esto que dice. Le está hablando a una iglesia, así que te está hablando a vos, le está hablando a mí, le está hablando a nosotros. Y dice, pero, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Otra versión dice que has perdido tu primer amor. Una iglesia con muchas obras, porque dice, conozco tu arduo trabajo, conozco tus obras, sé que son buenas. Sí, sé que haces comida para los que necesitan, sé que repartes alimento, sé que hay lindas actividades, sé que hay lindos músicos, hay muy lindas luces, sí, sé que hay lindos bancos, sé que tienen lindas actividades para hombres, sé que tienen lindas actividades para mujeres, para jóvenes, para niños. Sí, conozco el trabajo. Una iglesia que trabajaba mucho, que se esforzaba. Pero hay algo muy triste acá. Dice que has perdido tu primer amor. Que has perdido tu primer amor. Hay un versículo que dice acá, dice, yo reconozco que hace las cosas,
por amor a mi nombre. Muchas cosas las hacemos por amor al nombre de Jesús, pero no por tener esa relación de amor con Él. Iglesia, podemos trabajar mucho, podemos hacer muchas cosas, pero no podemos dejar nuestro primer amor. Acordate esa vez, cuando tuviste el encuentro con Él. ¿Te acordás? Sin fuerzas. Nos encontramos sucios, embarrados por el pecado, tristes, destrozados por dentro, sin valor, sin esperanza, sin sueños, sin anhelo. Pero el día que te encontraste con Él, el día que lo miraste, buscaste su rostro, acordate cómo rompió tu corazón. Acordate cuando dijiste, Señor, yo no soy digno de que me ames así. Yo no soy digno de que me ames así. Acordate de esa vez. ¿Dónde está? ¿Nos olvidamos del primer amor? ¿Que 3 o 4 gotas de agua me hacen quedarme en casa? ¿Que un asado o una salida me hacen dejar a Dios de lado y si después vengo el otro domingo? ¿Qué relación puede prosperar si yo tengo la oportunidad de encontrarme con mi esposa y elijo otra cosa antes que ella? No, porque hay lluvia, no la voy a ver. No, hace mucho calor, mejor hoy me voy allá, otro día la voy a ver. No hay relación que se sostenga así. ¿Cómo está tu corazón? ¿Arde ese fuego y esa pasión por Jesús? ¿Sabes qué? Yo un día estaba trabajando en una máquina, en el taller que tenemos. Me habían hablado de Jesús, sí. No sé si había hecho la oración de fe, no me acuerdo. Pero estaba trabajando, y en un momento cae la presencia de Dios y me pongo a llorar. Estoy trabajando y me caen las lágrimas. Digo, Señor, ¿vos me amás así? Con todas las cosas malas que hice, Señor. Con todo esto que hice malo. Con mi carácter embromado que tenía. Cómo trataba a las personas, cómo las veía. ¿Vos me amás así, Señor? Y no paré de llorar. De ese día no dejé de seguir a mi Dios. Trato de cautivar ese amor por Él. Trato de sostener la llama ardiente. Iglesia, esta iglesia cumplió 90 años porque hubo un hombre que amó a Dios y hoy tiene 90 años y hay un pueblo que se renovó. No estamos los del principio, pero seguimos amando a Dios. Arde ese fuego en nuestro corazón por Él. Vamos a seguir muchos años más por delante hasta que el Señor venga. Pero ¿qué nos va a encontrar? ¿Solamente trabajando, haciendo cosas o enamorándonos cada día más de Él? Cautivando esa relación, animando a mis hermanos que por ahí están distraídos. Están distraídos con las cosas, las preocupaciones y las obligaciones de este mundo. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Cuando tu corazón arde, empezás a hablarle a todos del amor de Jesús. Empezar a amar a tus hermanos con el amor de Jesús.
Tenemos que cautivar a la gente con el amor de Jesús. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Qué triste es hacer todo por el nombre de Dios, pero no tener el amor por Él. Amar lo que ama Él. Iglesia, si no amamos lo que ama Él, somos un cuerpo muerto, sin espíritu. Tenemos que amar lo que ama Él. Tenemos que volver ese primer amor. Tenemos que cautivar eso. Una vez más, iglesia. Una vez más. Vamos a nuestro texto base. Lucas 2, capítulo 2, versículo 44, y dice así. Y pensando que estaba entre la compañía, dice, anduvieron camino de un día buscando entre los parientes y los conocidos. Fíjese lo que dice. José, María estaban buscando a Jesús, ¿dónde? ¿Entre quién? Entre los parientes y los conocidos. Muchas veces cuando perdemos la presencia de Dios, en vez de buscar en el lugar donde debemos buscar, empezamos a buscar entre conocidos y nuestros parientes. Empezamos a buscar en lugares donde Dios no está. Empezás a buscar los lugares en la noche, en la fiesta, en una mujer, en un hombre, en los negocios, en el dinero. Empezás a buscar a Dios en lugares equivocados donde la presencia de Dios no está. Porque Dios no está ahí, no está entre los conocidos ni en los parientes. No estar ni entre los conocidos ni en los parientes. Dice que ellos, camino de un día, lo buscaron y no. Caminaron un día y no lo encontraron. Caminaron y estaban preguntando con toda la familia. Yo calculo en las caravanas estarían preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo viste? Es así, así, así. Y no lo encontraron. Había una desesperación. Había angustia, había terror, había temor. Yo te digo, hay un día, siempre hay un día en la vida del hombre o de la mujer de que vamos a tener un día de malas noticias, un día de decepciones, un día donde te van a lastimar, un día donde te van a herir, un día donde te van a traicionar. Hay un día donde vas a tener un diagnóstico malo. Hay un día donde hay todas noticias malas. Hay un día. Todos pasamos por ese día. Hay un día que perdés un familiar, un ser querido, un ser amado. Hay un día. Hay un día de dolor, hay un día. Pero también hubo un día donde murió alguien en una cruz. Hubo un día donde Jesús murió en esa cruz por tus pecados y por los míos. Para los discípulos, un día de malas noticias, un día donde todo terminó, como lo hay en el tuyo y en el mío. Pero en esa cruz, Él nos limpió de todo pecado. Dice que ahí cargó nuestras heridas, nuestras enfermedades. En esa cruz nos hizo libre. Hubo un día. Pero ¿saben que hubo un día que fue malo? Pero hubo también un tercer día. ¿Qué hubo también? Un tercer día. Dice que José y María encontraron al tercer día a Jesús en el templo. Y yo te digo también, hay un tercer día
donde los discípulos fueron a la tumba y la tumba estaba vacía, hay un tercer día que estaba ¿qué? Que estaba muerto, que yo creía que estaba muerto, había resucitado. Hay un tercer día lleno de esperanza, hay un tercer día lleno de fe, hay un tercer día de milagro, hay un tercer día donde estaba todo lo que había muerto en tu vida, va a resucitar. ¿Cuánto lo crees? Todo lo que estaba muerto en tu vida va a resucitar, porque ese tercer día está aquí, ese tercer día es hoy. Hoy es el tercer día de resurrección, hoy es el tercer día de milagros, hoy es el tercer día de mi respuesta. Hoy es el tercer día. ¿Qué hay imposible en tu vida? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que tenés en tu corazón? Tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. ¿Qué hay lo que tenés en tu corazón? Hay una enfermedad. ¿Qué es lo que tenés temor? No importa, eso se va porque hay un tercer día. Ese tercer día es de milagro, ese tercer día es de resurrección. ¡Aleluya! Y lo tenés que buscar al Señor, lo tenés que buscar. Volvé a ese lugar, volvé a ese lugar donde lo perdiste. Volvé a ese lugar de oración, volvé a ese lugar de intimidad, volvé a ese lugar donde orabas la palabra del Señor, donde orabas, donde leías la palabra del Señor. Ese lugar donde entrabas como comunidad, ese lugar donde ibas a la célula, ese lugar donde no faltabas, donde lo adorabas, donde lo alababas. Volvé a ese lugar, porque ¿sabe dónde estaba Jesús? Donde había llevado a los padres, donde lo habían llevado, estaba en Jerusalén, estaba en la casa de Dios. ¿Sabe lo que me muestra la palabra? Lo que dice Proverbios. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Yo no sé tu hijo si está en caminos malos, pero si lo instruiste en la palabra de Dios, va a estar en la casa de Dios. ¡Aleluya! No, yo no sé si lo crees. No sé dónde está tu hijo o tu hija, que hoy lo puedes ver en cualquier lugar, pero hay una palabra que dice que va a estar en la casa de Dios. Me gusta lo que le dijo al carcelero de Filipo, estaba asustado, se quería matar. Y le dijo Pablo, y dijeron, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Tú y quién? ¿Tú y quién? Tú y toda tu casa. ¿Quién dice? Toda mi casa será salvo. Toda mi casa será salvo. Toda mi casa será salvo. ¡Aleluya! Toda tu casa será salvo. Busca ese lugar, llega a ese lugar de encuentro. Jesús está ahí. Ahí donde lo dejaste.